grabación de la clase. Creo que se está escuchando. Ya, bueno, hoy día voy a seguir conversando algunas cosas. Bueno, nosotros la semana pasada tuvimos una evaluación y pude comprobar que muchos de ustedes, Hola Branco, habíamos ya, tienen bastante manejo sobre los conceptos de análisis económico del derecho, revisamos los conceptos sobre la propiedad, a algunos les pregunté sobre el teorema de Coase, otros me hablaron del óptimo de Pareto, y en general todos y todas tuvieron un muy buen desempeño y se nota que los que, más allá que memorizar ciertos conceptos, los manejaban bien y eso me dejó bastante contenta, por lo menos durante la evaluación. Y les iba a comentar que, bueno, el día de hoy les iba a hablar, continuando sobre el texto de la propiedad, algo que hemos conversado, pero quiero terminar de revisar bien, que es esta internalización de las externalidades como fundamento del derecho de propiedad. Y nosotros hasta esta clase habíamos revisado la importancia del derecho de propiedad para el análisis económico del derecho, o incluso la importancia de la propiedad en un sistema regulatorio como el que nosotros tenemos en Chile actualmente, y que de hecho, si vamos viendo desde los últimos acontecimientos políticos que están ocurriendo y también todo el proceso constituyente del que somos parte, no sabemos si vamos a continuar teniendo este mismo tipo de consagración de la propiedad o si va a evolucionar un poquito el concepto. Me imagino que ustedes saben o han escuchado en qué va la Convención Constitucional. Últimamente no, profe. No mucho porque están con prueba. ¿Hoy día tienen pruebas? No, profe. Pero bueno, no todo lo presidencial, en verdad, la Convención Constituyente igual como que ha quedado un poquito de lado. Ah, sí, con la elección del domingo, y aparte que estábamos todos como muy nerviosos porque no teníamos claridad y nerviosas de qué es lo que iba a ocurrir el domingo, independiente de cuál fuera como nuestro candidato. Estaba sumamente peleado y era como muy extraño el resultado. Bueno, el resultado, de hecho, que finalmente saliera Gabriel Boric sobre Kast es histórico en sí mismo, porque rara vez quien pierde en la primera vuelta, es decir, que sale segundo, que fue el caso de Boric, gana en la segunda vuelta. Entonces, como extraño todo. Pero no tenía ninguno de los dos el 30%, todas las reglas que me imagino que ustedes vieron, conversaron, aparte que las noticias hablan mucho de este tema. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre en este periodo con este nuevo presidente, pero también entendiendo que el presidente que esté va a ser el presidente que va a dirigir la Convención Constitucional. Entonces, y que va a tener que llevar este resultado adelante. Y eso finalmente es un trabajo de carácter independiente en el que el presidente electo no tiene ninguna intervención. Lo que les puedo decir de la Convención Constitucional, lo que yo he estado revisando hasta ahora, es que se encuentran divididos en diferentes comisiones y ya están trabajando en el texto de la Constitución y están recibiendo propuestas incluso de la comunidad, y creo que hay un link, por ejemplo, si a alguno se le ocurriera o quisiera hacer algunos comentarios a la Convención, también ustedes pueden hacer propuestas. Por ejemplo, no sé, si se les ocurre alguna manera de que quieran que sea regulada la propiedad, no sé, lo pueden hacer ustedes como alumnos de Derecho, estudiantes que están prontos a egresar de Derecho, o si quieren hacer algún comentario, porque la idea es que el proceso constituyente, como por todo como se originó, también tenga participación de todas y todas nosotras. Y de hecho también se podía postular a participar y a exponer sobre algún tema a las distintas comisiones. Entonces hay una comisión de medio ambiente, de sustentabilidad, política, etcétera. Entonces están trabajando a full ya en lo que es el texto de la Constitución, porque recuerden que el próximo año, cuando empiece el gobierno de este presidente electo, también se tiene que entregar el texto final de la nueva Constitución para Chile. Y recuerden que, porque no mucha gente se recuerda, el próximo año, si se logra cumplir con los plazos y se entrega la nueva Constitución, hay una nueva votación, donde un plebiscito, donde vamos a decidir si aprobamos o rechazamos el texto. Y ese es a full. ¿Aprobamos o rechazamos? No hay un cuestionamiento entre medio. Entonces, y si rechazamos, volvemos a la Constitución anterior. Entonces, ¿y se plantea que sea obligatorio más encima, parece eso, no? No, ese es obligatorio. De hecho, en el acuerdo decía, a diferencia del otro, y es extraño, porque nosotros en general todos nuestros procesos eleccionarios han sido voluntarios, y ese es obligatorio. Todas las y los chilenos, como antes, vamos a tener que ir a votar. Ya no va a ser voluntario. Entonces, vamos a ver qué pasa también con eso, porque hace mucho tiempo que no se aplican ese tipo de sanciones. El domingo se aplicaron algunas sanciones, algunos, creo que un vocal que andaba con una polera en Santiago, con la cara de Jaime Guzmán, y como parece que le habían disparado, ¿no? Me imagino que esa imagen la han visto. Y a él también lo retiraron estuvo detenido, no tengo muy claro después qué pasó con eso.
Pero sí, probablemente ustedes también, como yo, han estado pendientes de lo que pasó con el proceso de elección en Chile. Entonces, claro, el proceso constituyente pasó un poquito al lado. Hoy día sí, el presidente electo fue a la Convención Constitucional y se reunió con la constituyente, sí. Y de hecho conoció a la constituyente, sacó unas fotos ahí, y eso también es una muy buena señal como apoyo al trabajo de la convención, porque también otro del punto que había sucedido, y me imagino que ustedes también lo saben porque en las noticias se habló mucho, sobre las fake news, ¿no? De lo que estaba haciendo o dejando de hacer la constituyente. Entonces, es importante este proceso, todo el proceso que se está dando. Y ahora volviendo a lo que estábamos conversando, yo les estaba conversando, a muchos les pregunté en la evaluación sobre la importancia de la propiedad. ¿Se recuerdan por qué la propiedad era tan importante desde el punto del análisis económico del derecho? La propiedad privada, ¿no? Porque está relacionada con la distribución de los ingresos. Sí, y también porque ahí cuando yo les daba el ejemplo de Ned Flanders y de Homero Simpson, porque la propiedad privada, me dice, el análisis económico del derecho es la única forma que garantiza, cuando yo soy dueña de algo de forma privada, que primero puedo excluir del uso a terceros y esa posibilidad de excluir del uso a terceros hace que yo cuide de esa cosa. Y por eso la última clase que nosotros tuvimos antes de la evaluación, hablábamos del caso, me acuerdo de Libia parece, cuando hablábamos de las zonas de pastoreo y sí, de que se había producido una sobreexplotación de Libia. Una sobreexplotación que ahora casi tiene sin vegetación las zonas de pastoreo, que va más allá de lo que se espera naturalmente de la deforestación, etcétera, y de el abuso, ¿no? O de la falta de agua de esa zona y que en realidad se piensa que se conecta con que los pastores, debido a que tienen un dominio de carácter colectivo donde todos puedan pastorear, entonces no tienen verdaderos incentivos para cuidar. Y ahí se hablaba de la tragedia de los comunes. Es cuando nosotros conversamos de lo que era la tragedia de los comunes, esta idea desde el análisis económico del derecho de que nosotros, cuando no existe la propiedad privada, no tenemos incentivos para cuidar de las cosas y, por tanto, todos las sobreutilizamos porque, como todos tenemos esta idea de Adam Smith, ¿no? Del principio, de que nosotros somos naturalmente sumamente egoístas y solo vemos por nuestro interés y, bueno, y actuamos motivados por nuestro propio interés y tomamos decisiones racionales, ¿no? Todos estos principios que nosotros revisamos en su momento, hace que nosotros sobreexplotemos aquellos que sabemos que no tenemos una propiedad privada. Por eso es que es tan importante la propiedad privada y por eso entendemos la forma en que la propiedad privada se encuentra consagrada en nuestra Constitución y como también se encuentra consagrada incluso en nuestro Código Civil, ¿no? Un Código Civil que ustedes probablemente han estudiado muchísimo en su momento y han visto cómo se regula el dominio, la propiedad y también se regula de una forma bastante liberal, ¿no? Derivada de un modelo que deriva del Código Civil francés. Entonces, y nuestro modelo latinoamericano, además el chileno, es replicado por distintos códigos civiles latinoamericanos. Entonces ahí uno ve el mismo modelo que se replica alrededor del continente. Entonces vemos esta idea de la protección de la propiedad, garantía de la propiedad, como beneficio, y había una clase también que nosotros tuvimos y a algunos les pregunté, donde esta conexión de tener este título de propiedad privada que me permite excluir a terceros, donde también se produce lo que se llama la rivalidad, me permite que yo tenga o dé el uso más eficiente a esa cosa. Y cuando yo le doy el uso más eficiente, porque yo soy egoísta, ¿no? En esta idea que nosotros revisábamos en clases, como le doy el uso más eficiente, entonces se produce, con esta mano invisible que supuestamente regula los mercados, el beneficio o el bienestar social. Esa es la conexión entre esta idea de la propiedad privada y cómo llegó a esta idea del bienestar social. Y ahí donde nosotros veíamos algunas como excepciones de estos principios, y algunos de ustedes me conversaban y otro punto importante también con respecto a la propiedad, y que tiene que ver con lo que al principio empecé a hablar, es que el hecho de que yo sea dueña de algo, tenga la propiedad privada de una cosa, también hace que yo internalice dentro de los costos de esa cosa que es mía, de ese bien que es mío, de las externalidades. Y recuerden que las externalidades nosotros las podemos ver como fallas de mercado, ¿no? Y externalidades, recuerden que habían positivas y negativas. Las externalidades positivas, como conversábamos en la evaluación, son bastante más excepcionales que las negativas, y un ejemplo claro de las externalidades negativas, nosotros podríamos pensar el caso de la contaminación, ¿no? La afectación del medio ambiente.
Y cuando hablamos en términos económicos, es decir, desde el punto de vista del análisis económico del derecho, cuando hablamos de propiedad privada y cuando hablamos de contaminación, ahí empezamos a discutir sobre la sobreexplotación, todo lo que revisábamos también en la última clase y que se conecta con los cambios legislativos que, bueno, propone el presidente electo. Imagino, no sé si ustedes habrán leído el programa del presidente electo o del candidato que finalmente no salió. ¿Leyeron los programas de gobierno? Sí. ¿O las propuestas? ¿Los leyeron? Yo sí, o sea, el de Boric me faltó un poquito, pero el de Kast, sí, en su mayoría lo terminé de leer. Ya, y cuando lo vio, por ejemplo, ¿qué proponían en propiedad y en protección del medio ambiente? Bueno, en propiedad no recuerdo mucho, pero lo que me llamó mucho la atención es que bueno, todo el enfoque del programa de gobierno de Boric está basado en proteger el medio ambiente. Por ejemplo, el aumento del impuesto a la benzina, el terminar con las minas a carbón y todo eso va con un enfoque de cuidar nuestro medio ambiente. Y por otra parte, Kast no tenía ninguna propuesta que relacionara el medio ambiente. De hecho, su propuesta era continuar con las minas a carbón, quizás mejorando el carbón, pero ninguna propuesta mejorando el medio ambiente, la calidad de este. Y sí hablaban un poco de la crisis hídrica, pero tampoco mucho en relación a eso. Lo que pasa es que eran dos propuestas absolutamente diversas. Si bien ambos trataban de hacer una propuesta, claro, por un lado, porque y eso tiene que ver directamente con lo que estamos revisando ahora en análisis económico del derecho. Cuando uno toma una decisión, incluso cuando hablábamos del teorema de Coase, cuando nosotros tratábamos de determinar, cuando hablábamos de la fábrica que ensuciaba las prendas de los vecinos y nosotros hablábamos que teníamos que distinguir sobre si nos encontramos en un caso de que la legislación establece vivir en un medio ambiente libre de contaminación o si establecía el derecho a contaminar, que algunos muy bien y algunas muy bien me explicaban en la evaluación que tuvimos la semana pasada. Ahí uno determina como el marco regulatorio en el que nosotros tenemos que operar. Si revisamos los distintos planes de gobierno, nos encontraríamos en el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por lo menos en la propuesta que hace, no sé qué es lo que va a llegar a concluir, ¿no? El presidente electo. Y por otro lado, nos encontramos en la idea de los costos que tiene eso, porque yo les mencionaba, claro, cuando nosotros tomamos la decisión de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en un modelo económico como el que estamos nosotros, donde nosotros tenemos una economía basada en el extractivismo, entonces también estamos tomando una decisión de carácter económico, es decir, los costos que eso tiene. Y dentro de algunos videos que revisábamos también cuando hablábamos del cambio energético, por ejemplo, si nosotros determinamos que vamos a priorizar las energías verdes, limpias, por sobre aquellas que son más contaminantes, como las termoeléctricas, como el carbón, etcétera, también estamos tomando una decisión de carácter económico, es decir, de dónde sacamos los recursos para poder generar toda esta energía verde o menos contaminante, ¿no? Entonces, nosotros tomamos una decisión y esa decisión a veces puede tener unos costos iniciales un poco más complejos y eso era lo que quizá le costaba un poquito más al presidente electo presentarlo y por el otro lado, el otro candidato, Kast, él presentaba más bien potenciar económicamente al país sin preocuparse tanto del factor económico, como están haciendo otros países, como está haciendo Estados Unidos, donde se discute mucho sobre esto, sobre si verdaderamente implementar medidas de protección del medio ambiente, o cómo lo está haciendo China, que China en este momento es como el líder económico mundial, pero uno de los mayores contaminantes en el mundo. Entonces, claro, tiene productos a bajo costo, pero también altamente contaminantes. Entonces, uno asume un costo, pero cuando nosotros hablamos de costos de contaminación y afectación del medio ambiente y vemos las consecuencias que tiene a largo plazo y de hecho a corto plazo a esta altura, yo prefiero la opción que puede salir un poquito más cara y que es la opción que está tomando la Unión Europea de tratar de bajar los niveles de contaminación que podemos realizar. Y esto tiene que ver también con lo que estamos revisando ahora, porque ahí finalmente cuando nosotros tomamos la opción de vivir en un medio ambiente libre de contaminación o de tener un marco regulatorio que sea más exigente con las empresas que trabajan en nuestro territorio, en estos factores de contaminación, de afectación del territorio, afectación de comunidades indígenas, afectación de comunidades en general, entonces también estamos asumiendo ese costo, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que planificar bien cómo se hace. Por el otro lado, el otro candidato que fue quien no salió, bueno, él proponía como algo similar a lo que tiene China y proponía algo similar a lo que tiene Estados Unidos, es decir, continuar contaminando para producir un producto más barato.
o entregar un producto más barato independiente del daño que se está realizando al ecosistema. Entonces es una decisión que se tiene que tomar, y esta decisión nosotros la podemos pensar desde el punto de vista del bienestar público, el bienestar social, o lo podemos pensar del bienestar exclusivo de mi estado en particular, y que no me ocupe o no me preocupe que dentro de 100 años quizás ya no nos quede agua o no nos queden zonas verdes para explotar. O incluso Brasil también dentro de todo también sería un mal ejemplo de las decisiones que se están tomando en afectación de lo que se llaman los pulmones verdes, ¿no? Estaba leyendo hoy día en la mañana que están quemando partes del Amazonas finalmente para producir más carne de vaca. Y que parte, y probablemente ustedes saben, porque se ha discutido, y generalmente los más jóvenes conocen más de protección del medio ambiente, que una de las que producen más gas metano son las vacas. ¿Lo habían leído por ahí? ¿O escuchado o leído por algún lado? Sí, profe. Son las mayores contaminantes, las vacas. Sí, las mayores contaminantes. Impresionante. Creo que como por el excremento, algo así. Probablemente, yo tampoco sé así como las razones especiales, pero las leí en algún momento, no las recuerdo, pero son las más contaminantes. Entonces la producción ganadera de carne que se hace en Latinoamérica, particularmente en Latinoamérica, es altamente contaminante. Hay otros países donde el acceso a carne de vacuno, de ternera, como le dicen los españoles, es bastante más limitado por lo mismo, porque el costo asociado que tiene es muy alto. Ya, y volviendo sobre esta idea, nosotros conversamos de como algunas distinciones cuando hablábamos de propiedad, y hablábamos de los bienes públicos y privados. Ustedes conocen de bienes públicos y de propiedad privada, es lo que más hemos hablado. De bienes públicos, ¿se acuerdan la distinción que existía cuando uno habla de bien público? De uso común. Están los bienes de uso común a todas las personas, sí, donde nosotros tenemos libre acceso, y también están los bienes de, por ejemplo, la universidad, que también son del Estado, pero no son de libre acceso a todas las personas, sino exclusivamente a quienes trabajamos en la universidad, quienes estudiamos en la universidad, como esa distinción, ¿no? Entre este tipo de bien público y el bien público de uso de todas las personas, el aire, por ejemplo, que todos podemos ocupar libremente por ahora, ¿no? Porque también dentro de los ejemplos, dentro del texto que yo les subí, que hablaba sobre la propiedad, les dice también eventualmente, porque nosotros cuando hablamos de estos bienes públicos, nosotros hablamos de aquellos que son de uso de toda la humanidad, de aquellos que nosotros no estamos dispuestos a pagar un determinado valor, ni el Estado nos cobra un determinado valor para utilizarlos, son bienes públicos. Y de hecho, dentro del texto también da ejemplo, cuando habla de esta idea del bien público, habla del faro. ¿Leyeron el texto o se imaginan qué sucede cuando hablamos de la instalación de un faro? Hablando, por supuesto, de una zona peligrosa donde se requiere un faro. Me acuerdo haber leído el texto que hablaba del faro. No me acuerdo de los detalles, pero bueno, me imagino que el faro está instalado en atención como a la necesidad de la mayoría, y por tanto sea un bien común no apropiable de las personas que fuera como iluminar, por así decirlo, pero no me acuerdo de los detalles del caso más allá. El caso del faro hablaba de un concepto que uno asume cuando habla de los bienes públicos, y habla del costo que tiene para el Estado, el ejemplo este particular de instalar un faro. Dice, es un alto costo donde yo no puedo cobrar a quien lo utilice, el faro, porque ¿cómo yo voy a cobrar a quien utilice el faro si yo soy el Estado? Y me habla de un concepto del análisis económico del derecho, cuando yo instalo el faro o asumo ese costo como Estado de Chile. Hay un concepto que se llama los free riders, es decir, aquellos que van a utilizar el faro, claro, pero lo van a utilizar gratis, no me van a pagar, y probablemente, y habla de polizones cuando habla de free rider, y nosotros asumimos eso en los bienes públicos, de que probablemente lo van a ocupar gratis y yo no tengo cómo controlarlo y no me van a pagar, y a mí tiene un alto costo que yo instale el faro. Entonces dice el texto que yo cuando instalo este bien público, asumo el costo como Estado del faro, o en el caso, pensemos en Iquique, el que yo instale las luces en la vía pública, tampoco cobro por eso, ¿no? No es que nosotros estemos pagando 100 pesos cada vez que pasamos por debajo de una luminaria. Entonces, ¿cuál es el beneficio asociado? ¿Por qué el Estado asume esos costos? Porque el Estado asume la instalación del faro, asume la instalación de la luminaria, porque es para beneficio de toda la comunidad, bienestar social. Y bienestar social, y el Estado como representante de todos nosotros y nosotras, entonces también tiene estos costos. Y ahí es donde está este beneficio que uno podría eventualmente verle un carácter o corte económico. Porque ¿qué sucedería si no existiera el faro? Probablemente habría muchos accidentes que van a tener un costo social, costo de vida, y aparte un costo económico para ese Estado en particular,
y afectación de los privados que eventualmente también van a tener un costo social importante. O en algún caso incluso podría desincentivar la generación, en el caso del faro, de determinado comercio, porque quizás encontrarían que nuestros puertos son peligrosos, etcétera. Lo mismo cuando hablamos de las luminarias. Si las calles no estuvieran iluminadas, que es un costo del Estado que se paga con nuestros impuestos, si eso no ocurriera, entonces quizás las calles serían mucho más peligrosas, etcétera. Entonces, esos son los costos o bienestar social derivado de estos bienes de carácter público. Y cuando hablábamos de la propiedad privada, veíamos que la propiedad privada en un principio solo beneficia a su titular, pero cuando hablamos de la propiedad privada también hablamos de los casos de las externalidades positivas de la propiedad, que podría ocurrir que yo, en la garantía y protección de mi propiedad privada, de mi vivienda, de mi hogar, de aquel bien en particular, yo eventualmente podría generar una externalidad positiva y afectar positivamente a mis vecinos con mi propiedad. Y yo les ponía el ejemplo, que es un ejemplo entre comillas, pero para que se entienda, ¿no? De la universidad, vámonos por ejemplo, no, mejor pensemos el Hotel Diego de Almagro, que es un bien privado. Afuera tiene todo el indumentario y está todo lleno de luz y muy iluminada esa esquina, y eso también es un beneficio o una externalidad positiva para los vecinos que circulan por esa calle en particular, que es una calle bastante oscura, ¿no? Que se encuentra atrás de la universidad. Entonces, para ahí, ese es un costo que asume el hotel, que lo hace para su propio beneficio, para cuidar de garantía de su propiedad privada, pero que tiene un beneficio directo para todos los vecinos que caminamos por ahí en la noche. Entonces, ahí hay un ejemplo también de eso. Y cuando nosotros hablábamos de propiedad, nosotros hablábamos de los conceptos, bueno, ya hablamos de la exclusión. ¿Se acuerdan de qué era la rivalidad? ¿De qué era, perdón, profe? La rivalidad Rivalidad. y la propiedad privada. ¿Se recuerdan? No me acuerdo, profe. Me acuerdo de la exclusión, pero no de la rivalidad. ¿Se acuerdan qué era la exclusión? Por lo que recuerdo, esta idea de que el consumo de un bien privado que me pertenece, obviamente excluye el consumo de otras personas de ese mismo bien privado. Porque finalmente es de mi dominio. Que es mío. Rivalidad tiene que ver con este mismo concepto del egoísmo de las personas y tiene que ver con el ejercicio de la propiedad privada, donde todos somos rivales para la obtención de esa determinada propiedad. Es decir, usted, en el ejercicio de esa propiedad, yo deseo también tener esa cosa en particular y somos rivales en ella. Cuando hablamos de bienes públicos, los bienes públicos, nosotros no encontramos este concepto de la rivalidad, ni tampoco el concepto de la exclusión. Yo no puedo excluir a terceros de su uso, yo no podría excluir a estos freeloaders o los free riders, que yo le decía, en el caso de la utilización del faro. Tampoco podría decir que habría rivalidad en la existencia del faro, como tampoco en las luminarias de la ciudad, que es el ejemplo que yo les daba de la propiedad pública. Distinta es la situación de los bienes del Estado, de estas, por ejemplo, en el caso de la universidad pública que yo les mencionaba, o en estas instituciones del Estado, donde hay determinados bienes que son de esas instituciones, donde yo sí tengo el derecho a excluir a terceras personas que no sean parte de esa institución en particular. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, ya les di el ejemplo de la universidad, por ejemplo, que en la fiscalía ustedes se quisieran llevar una silla diciendo, no, pero que esto es un bien del Estado, que se compró con mi impuesto y por tanto yo me lo llevo. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Ya, no podría hacerlo, independiente de que se deriva directamente de la compra que se realizó de estos bienes con los impuestos que nosotros pagamos. El impuesto que más recauda en Chile es el IVA, que también se conversó mucho en los debates presidenciales, y bueno, y el impuesto a la renta también, y a las rentas, que no tenemos tanto impuesto para las rentas más altas, pero que también existen, ¿no? Y también eso logra juntar lo que es el capital que tiene el Estado de Chile. Entonces, esa es para que se entienda este concepto en general de la propiedad pública, la propiedad privada, y donde se produce esta idea de la rivalidad y de la exclusión que nosotros conversamos. Y nosotros veíamos también dentro de esta noción de la propiedad, y hablábamos del teorema de Coase, y cómo nosotros podíamos pensar que el teorema de Coase pudiera solucionar las externalidades. ¿Se acuerdan del ejemplo del teorema de Coase? Porque contarles del teorema de Coase, nosotros ya sabemos en general quién era Coase, Ronald Coase, lo conversábamos en la evaluación, lo conversábamos en clase, y algunos me contestaban en la evaluación por qué el teorema de Coase era tan importante o bueno para el análisis económico del derecho, o en general para
la configuración del derecho. ¿Para qué nosotros ocupamos el teorema de Coase? Para obtener una, eficiencia y una asignación de recursos más óptima. Más óptima, ¿no? Y finalmente siempre buscando lo eficiente es la idea de Coase. Y para algunos lados busca solucionar las externalidades. Nosotros veíamos el ejemplo de la fábrica, ¿no? De la fábrica que contaminaba y que ensuciaba la ropa de los vecinos. Entonces, ahí dónde está la externalidad negativa de ese ejemplo. La contaminación que tienen que sufrir agentes la contaminación externos que sufren los vecinos. a partir de la producción de la fábrica. De la fábrica, es decir, directo, estos vecinos que se encuentran alrededor de la fábrica, que no tienen ningún beneficio directo ni participación en esa empresa, pero que efectivamente la generación de esta empresa, de lo que sea que produzca, contamina su ropa. Entonces, esa es la externalidad negativa. Entonces, el teorema de Coase se ocupa de frente o de lleno de solucionar esta externalidad. Y ahí donde hace esta distinción son el marco normativo, si nosotros nos encontramos ante un derecho de vivir en un medio ambiente de libre contaminación, o si nos encontramos ante este marco normativo que permitía contaminar pagando, ¿no? Y ahí buscaba la solución más eficiente, y cuando nosotros buscábamos la solución más eficiente, siempre lo circunscribía a la que para cuando se sentaron a negociar las partes, no existieran costos de transacción cada vez que se sentaban a negociar. ¿Se recuerdan de eso? Sí, profe. O no tuviera, o también los costos de transacción sean bajos. O sea, o no haya costos de transacción o estos sean bajos. Ya. Una de las críticas que se le hace al teorema de Coase, y en general al análisis económico del derecho, que es las críticas que nosotros hemos hecho, y a la teoría económica en general, es que los ejemplos son demasiado pequeñitos, circunscritos a los casos que estamos viendo, y cómo nosotros sacamos este ejemplo del teorema de Coase y lo llevamos a la realidad. Otro ejemplo que da, de hecho, este texto es que habla sobre el caso de un médico que tiene su oficina al lado de una panadería o de un panadero. Y ambos coinciden, primero, en la atención de público de este médico en la mañana, por dar un ejemplo, y la panadería justo en ese momento, en la mañana, es donde genera más ruido. ¿Leyeron sobre ese ejemplo? No me acuerdo de ese ejemplo, profe. Sí, yo sí. Sí, lo leyó ya. ¿Y se acuerda más o menos cuál era ahí donde se producía la externalidad? Recuerdo que la solución era como que creo que el médico atendiera en cierto horario y la panadería en otro, algo así, pero no recuerdo muy bien. Ya, el ejemplo, la externalidad ahí es el ruido de la panadería. Porque finalmente el ruido de la panadería afecta la producción o el trabajo del médico. Entonces ahí hace todo un análisis económico el texto y evalúa porque dice, bueno, aquí tengo dos como especies de, no puedo decir empresas, ¿no? Pero dos personas que producen. Por un lado el médico y por otro lado el panadero. Y coinciden de horario, por un lado, el médico que atiende a sus clientes en este horario determinado de la mañana y el panadero que justo en ese momento donde hace más ruido con la máquina porque hace pan. Entonces, trata de evaluar el costo económico para poder determinar quién debe sufrir o asumir ese costo. Entonces dice, bueno, el médico genera una ganancia, dice, deje de buscar el monto, porque trata de evaluar esta externalidad, y habla el beneficio del médico es de 2.000, dice, y el médico para poder eliminar el ruido debe gastar 400, lo que implica entonces un costo de 3.000 y costo de eliminación del ruido 600. Entonces lo que trata de hacer, de asumir otra aplicación del teorema de Coase, es a cuál de estos dos empresarios, de estas dos personas que generan dinero, debe asumir este costo. En un principio trata de distinguir si es que el médico gana más dinero que el panadero, por otro lado ve que el panadero, aparte de que quizá el médico, por el costo de hora del médico era más alto que la del panadero, el servicio que presta el panadero de repente para la comunidad es tan importante como la del médico, y por tanto finalmente, cuando llega al final de toda esta evaluación del teorema de Coase, ocurre lo que dice Gabriela, es decir, dice, finalmente la solución más eficiente para asumir esta externalidad negativa del ruido de la panadería es que trabajen en diferentes horarios, es decir, que el médico atienda en un horario distinto del momento en que la panadería genera más ruido, o en su caso la panadería genere más ruido en un momento que no coincida con el médico. Y para eso, para poder llegar a ese acuerdo, nuevamente tenemos que discutir si es que hay costo de transacción o costo de transacción bajos para yo poder sentar al médico y al panadero para que puedan conversar. Y ahí el texto hace como una crítica, ¿no? Y es una crítica que nosotros hemos revisado porque tal como lo hemos revisado hasta ahora en el ejemplo, si nosotros fuéramos súper razonables y nosotros siempre fuéramos como esa persona económica que nos decía Adam Smith, entonces nosotros nos sentaríamos a conversar y podríamos
generalmente transar, tanto médico como panadero, y llegar a un acuerdo que fuera mutuamente efectivo y también pensando en el bienestar social, porque ambos son necesarios, tanto el médico como el panadero, como bienestar social para la comunidad. El problema, dice el texto, y que sería un problema fundamental de esta idea del teorema de Coase, que es como este límite a la negociación privada. Es decir, claro, yo puedo pensar de que los costos de transacción de la negociación privada van a ser bajos o inexistentes, en un principio, entre el panadero y el médico. ¿Se pueden imaginar qué es lo que puede ocurrir entre dos personas finalmente en la negociación que pudiera afectar más allá de lo que yo económicamente puedo representarme? Y piensen como en la negociación, piensen quizás ustedes en laboral, puede que el profesor o profesores se los haya comentado que a veces puede ocurrir. ¿Qué puede ocurrir cuando uno se sienta a negociar con una persona sobre algo que a mí me interesa y que le interesa a la otra persona? ¿Alcanzar un acuerdo? Claro, eso es lo ideal, que lleguen a acuerdo. Pero ¿qué podría? En un principio yo pensaría, bueno, tanto al médico como al panadero les conviene llegar a un acuerdo. Claro, porque ambos para poder trabajar, para tener un mejor vecino, etcétera. Pero ¿qué podría ocurrir que sale del marco normativo o de lo que nosotros nos podamos representar de sentarse a negociar? Y ¿Que no piensen lleguen a un acuerdo? Que no lleguen a un acuerdo. Porque, por ejemplo, piensen que el panadero antes era súper amigo del médico y ahora se tienen una mala troca. El derecho se podría representar, por ejemplo, si ellos se tienen, y esto es de carácter absolutamente subjetivo, se podrán sentar a negociar dos personas que económicamente les conviene sentar a negociar, pero que quizá por alguna razón tienen una enemistad de años. Difícilmente. Sí. Muy difícilmente. Entonces, ¿qué es lo que me dice el texto, no? Y que me parece razonable. Dice, el derecho se puede anteponer a muchas cosas. Podemos crear un marco normativo que se base en el teorema de Coase, tratando de buscar la negociación. Incluso yo puedo representarme que las dos personas o el grupo de personas que va a llegar a negociar, les conviene negociar, pero hay cosas que yo quizás no puedo representarme, como por ejemplo cuál es el ánimo de esas personas cuando se sientan a negociar y que quizás por alguna razón subjetiva que excede al marco normativo no vayan a llegar jamás a un acuerdo, porque quizás llegan con cero disposición de llegar a acuerdo porque en realidad lo que van es a discutir. Y por eso les mencionaba en el caso de laboral, porque a veces también ocurre cuando uno va a los juicios laborales o cuando conversa con trabajadores o con empleadores, que realmente no hay disposición de sentarse a negociar o verdaderamente llegar a un acuerdo, sino de tratar de llegar a un absoluto. Por eso les preguntaba por laboral. Les mencionaron qué ocurría cuando se sentaban, cuando llegaban a negociar los trabajadores con los empleadores o los empleadores con los trabajadores. Porque laboral, sí tuvieron laboral, ya están en quinto. Sí, tuvimos. Creo que era necesario que existiera esta instancia de conciliar antes de iniciar el proceso judicial. Sí, siempre. Se les llama a llegar a acuerdos. Y acuérdense que antes de llegar al tribunal laboral también tienen la instancia donde pueden sentarse a conversar derechamente, ¿no? Tanto el trabajador como los empleadores. En general cuesta que lleguen a acuerdos, mucho, y tienen que intervenir y ustedes lo van a ver. Ustedes en su práctica profesional creo sí que ahora solamente la pueden hacer en civil y en familia, ¿no? No me equivoco, creo que laboral ya no hacen. Lo más común es familia. No sé si habrá laboral o civil, pero ya lo más común definitivamente es familia. Es familia, sí, pero también tienen civil todavía, porque como todavía no se modernizan los tribunales, no se ejecuta aún la reforma civil, los tribunales civiles todavía son parte de la práctica de la casta. Entonces creo que, o por lo menos así ocurrió después de que yo hice mi práctica, los postulantes que llegaban tenían competencia civil, competencia familia. Los más comunes son familia, porque son las que más demanda tienen, pero también llegan muchas causas de civil. Cambios de nombre, juicios ejecutivos muy particulares, no de monto muy pequeño, pero también se van tramitando. En mis tiempos, porque cuando yo realicé mi práctica todavía se veían juicios laborales, pero no de la reforma laboral, sino lo que quedaba al rezago de los laborales antiguos. Entonces ahí ustedes quizás no dentro de su experiencia en la casta, pero quizás si alguno realiza su práctica, porque sí pueden hacer su práctica particularmente en laboral, donde ustedes son una especie de asistentes, como ocurre con fiscalía también, podrían ver o se van a conocer de que a veces cuesta mucho trabajar con los trabajadores, o en su caso, no de la casta, pero viendo cómo trabajan también los empleadores.
quizás muchos de ustedes eventualmente van a trabajar en esa área y van a conocer lo que implica para las y los abogados tratar de llegar y ahí ustedes van a ver si efectivamente el teorema de Coase o pensar de que el costo de negociación va a ser cero o mínimo, en realidad nos lleva a otra discusión bastante más importante. Quizás en la práctica, en la clínica, ¿no? En familia quizás se pudieron ver alguna vez como posiciones, familia se ve mucho esto, de posiciones absolutamente contrapuestas y absolutamente irracionales, donde uno le dice el derecho a las personas y no, realmente como que parece que acuden al tribunal de familia a discutir temas más bien, son personales, ¿no? Personales, pero, sí. Y uno le dice cuál es el marco normativo y no, porque no ocurre eso. Y uno tiene que aprender también a conversar y poder tener esa tolerancia en esa discusión. Pero ¿por qué se lo digo de esta manera? Para que veamos esta discusión sobre el teorema de Coase, esta idea de asumir las externalidades negativas y cómo efectivamente nosotros a veces podemos verdaderamente sentarnos a negociar y si verdaderamente existe la posibilidad de llegar a un acuerdo. Y cuando no llegan a un acuerdo muchas veces, probablemente les pasó cuando realizaron la práctica, porque yo sé que en la práctica en la UNAP, nosotros sí tenemos, ustedes sí conocen causas, ¿no? ¿Ustedes toman causas de familia? Sí, en la clínica jurídica sí. Uno es responsable de... Ustedes son responsables sí. y asisten a audiencia, ¿no? Sí. Sí, también. Sí, con los profesores. Sí, con los profesores, claro. Pero asisten a audiencia. Se lo digo porque hay otras universidades que no, que los profesores son los que tramitan todo. Sí, uno tiene que hacer los escritos, agendar audiencias, hacer la minuta, todo nomás, todo. Y está muy bien, yo sé que la clínica es dura, que en quinto año es uno de los ramos que más sufren los estudiantes, pero saben que sirve de mucho, porque en la realidad así es eso lo que nos presenta. Todo se espera de nosotros, ustedes los que ya van a salir a egresar, todo se espera de nosotros, se espera que hagamos la minuta, se espera que presentemos la demanda, se espera que estemos pendientes de los plazos, que no se nos pasen los plazos, todo eso depende de nosotros como profesionales, esa es la opción que nosotros tomamos. Y en esto soy bien majadera, por eso es tan importante cumplir con los plazos, por eso es tan importante cumplir con las formas, porque es parte de lo que nosotros desempeñamos como representantes de los intereses de terceros. Por eso es que se los reitero, y yo sé que la clínica a veces es durísima, que a uno le rechazan los textos, nos maltratan, muchas cosas que a veces nos pasan en la clínica, les va a pasar en la casta y les va a pasar en el ejercicio profesional. Entonces uno tiene que aprender a veces a tener esa tolerancia o la frustración. Muchas veces nos vamos a frustrar porque nos van a pasar muchas cosas que a veces son justas o injustas, pero es parte de lo que nosotros desempeñamos. Se los menciono porque a veces pasa, como con las nuevas generaciones, que nos cuesta un poquito aceptar, más ustedes que son mucho más nuevos que yo, esta idea que a veces que a veces creemos que las cosas son injustas. A veces las cosas tienen que ser duras para uno aprender a tolerarlo. Les comento, cuando ustedes estén probablemente en alguna ocasión, independiente que sean litigantes o no, les va a tocar alegar en la Corte de Apelaciones y a veces uno está alegando y los ministros no permiten terminar el alegato porque están en todo momento preguntando incisivamente sobre lo que uno va a presentar. ¿Por qué? Porque consideran quizá que no está bien sustentado. Hay una razón para ello. Y ustedes tienen que acostumbrarse a realizar eso, porque recuerden también que los alegatos no es que uno esté leyendo una hoja, sino que uno tiene que saberse el argumento. Imagínense que se lo interrumpan cuando usted se sabe el argumento, donde lo memorizó o se lo aprendió, y lo estén constantemente interrumpiendo haciéndole preguntas nuevas. Y nosotros tenemos que saber enfrentar eso. Se los menciono porque ustedes en la práctica ven, alegaron o les tocó alegar o no se puede ir a los profesores. En la clínica al menos es solo los profesores alegan. Alegan, ya. No en la práctica. O sea, cuando piden individualizarse. Eso sí, pero el resto no. Ya, pero en la práctica, en la casta, ustedes tienen que alegar, para que sepan. Y les va a tocar sí o sí alegar, porque les van a mandar carpetas que otro compañero o compañera inició, y ustedes lo van a tener que alegar. Entonces te dicen que primera vez en estrada, o les enseñan lo que tienen que decir, para que se hagan el ánimo, si es que alguno o alguna le causa un poco. A mí me causaba nervios alegar en la Corte de Apelaciones. Bueno, y eventualmente alegar en la Corte Suprema, ¿no? Cuando uno va creciendo y va tomando otro tipo de causas. Se pasan los nervios, pero nunca se pasan absolutamente. Se los comento desde la experiencia profesional. Uno siempre mantiene como un poquito de nervios a la hora de alegar, o sobre todo por los intereses que van detrás de lo que uno va representando. Entonces, nuevamente, con este peso, y yo quiero como darles que siempre tengan en cuenta de lo que están desempeñando, ¿no? Y uno siempre como que tiene este nerviosismo y esta preocupación por lo que está haciendo. Y no siempre nos van a dar la razón.
porque también creo que a veces las y los abogados, quizá por eso escogimos la profesión que tenemos, que siempre creemos que tenemos la razón, no siempre nos van a dar la razón, muchas veces nos van a decir que no, y podemos creer que es justo, pero es lo que ocurre, incluso con lo que estemos alegando. Entonces, para que también aprendan esa noción, porque a veces creo que nos falta, aprendemos muchas cosas técnicas, aprendemos mucho contenido, pero a veces nos falta un poquito de práctica y de qué es lo que ocurre en la realidad con nuestra profesión. Por eso les comento esto para que lo sepan. A mí no me lo dijeron, yo llegué sin tener idea de que tenía que alegar en la práctica, ni tampoco conocía, y a mí en particular me tocó competencia común, que es peor de todo, conocer de todo tipo de causas. Y lo último que vamos a ver hoy, y eso tiene que ver con lo que les estaba conversando recién, de esta idea del teorema de Coase en la vida real. Cuando nosotros revisamos el teorema de Coase, en los términos que nosotros lo hemos revisado hasta ahora, es decir, desde la teoría económica, es una excelente vía, Coase, para buscar un resultado eficiente, para tratar de asumir o de ver quién asume este costo de la externalidad negativa que pudiera tener una actividad económica o el ejercicio de la propiedad, como lo que nosotros queramos representar. Sea el ejemplo del panadero y del médico, o sea el ejemplo de la fábrica contaminante. Y a un autor que se llama Robert Ellickson realizó unos estudios muy interesantes y famosos para poner a prueba el teorema de Coase, y él estudió cómo los ganaderos de Shasta County, en California, resolvían sus disputas sobre traspasos de animales a los terrenos de otros. Dice, este es un caso particularmente interesante para estudiar por qué las normas formales habían cambiado constantemente y en algunos lugares regían distintas normas respecto de la regulación de los animales, lo que permitía tener grupos de tratamiento y de control. Y Ellickson demostró que las partes usualmente no conocían el derecho y se regían por normas informales. Y las normas informales, es decir, no el marco normativo, se derivaban de principios como de buena gente, así como el vivir dignamente, el respetar a los vecinos, el ser el buen vecino. ¿Sí? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que hay áreas de la vida que nosotros quizá solucionamos nuestras controversias o nuestros problemas sin conocer el derecho? Sí. Sí, yo creo que sí. Y la gran mayoría de las cosas yo creo nosotros las resolvemos sin conocer el derecho, sin pensar es que yo tengo derecho a esto o porque el Código Civil dice esto o el Código Penal dice esto. Algunas veces lo vamos a argumentar así, sobre todo nosotros, pero en general nosotros resolvemos nuestras controversias sin recurrir al marco normativo. Otro ejemplo muy bueno, que quizás ustedes saben pero no conocen porque no tuvieron derecho indígena, es los usos de agua en el norte de Chile. Los pueblos originarios en Chile, si bien obedecen el marco normativo del Código de Aguas, en lo que es el uso del agua, no tienen propios usos ancestrales que son anteriores incluso al Código de Agua. El Código de Agua es de los años 80, 81, e incluso a cualquier tipo de regulación del Estado chileno, donde lo que ellos hacen con el agua es que tienen un sistema de turnos, recuerden que el agua es escasa, y este sistema de turnos es respetado por todas las comunidades. Entonces, y eso es algo que obedece a la cosmovisión indígena aymara, a la cosmovisión indígena quechua, y este tipo de modelos de uso del agua, uso del territorio de los pueblos originarios, ocurre en toda Latinoamérica, en todo Chile y en general donde encontramos poblaciones indígenas. También, si lo llevamos el ejemplo fuera de los pueblos indígenas, pensemos, no sé, en Pica, cómo los vecinos de Pica se respetan, estoy pensando en pueblos originarios, respetan la propiedad privada, o respetan o son un buen vecino. Entonces, no todo lo que nosotros hacemos se deriva del marco normativo en el que vivimos, si bien, por supuesto, el marco normativo va a generar incentivos y desincentivos para que yo ejerza la propiedad privada, tenga un resultado eficiente, pero también ocurren estas otros tipos de derechos que si yo lo veo desde un punto de vista liberal, que es lo que tiene que ver con el análisis económico del derecho, tiene que ver con estos derechos que naturalmente tenemos todas las personas. ¿Se recuerdan de esa noción cuando leíamos a Adam Smith? ¿Estos derechos de la naturaleza que tenemos todas las personas? Sí, que el estado de naturaleza era inseguro porque tenemos derechos inherentes como la propiedad, la integridad física, ¿qué más era? Sí, que eran como unos tres ejemplos. La vida, la salud, claro, y esos son los que naturalmente yo sé garantizarlas. Y que yo decido renunciar a eso, que yo tengo libremente, porque esto es netamente esta idea liberal,
yo decido, sea a través de un contrato, ahí cambian las figuras entre autores que yo hago con el Estado, y el Estado lo que hace es garantizar que yo pueda ejercer estos derechos en este marco normativo que yo les indicaba, se lo garantiza. Y cuando esto no ocurre, cuando leíamos, parece que creo que fue Locke, yo puedo como revolucionarme o cuestionar ese Estado porque no está cumpliendo, porque con garantizar esta libertad, que es lo que nosotros conversábamos dentro de clases anteriores. Ya, ¿les queda todo claro lo que hemos revisado hoy día? Sí. Sí, profe. Sí. Ya. Sí, profe. Creo que la próxima semana es de receso. ¿Les Sí, avisaron? Ya, es de receso. Entonces, Sí. pero la semana subsiguiente tenemos clases. Entonces, para que ahí nos vemos, vamos a seguir Claro. trabajando con otros temas. Vamos a terminar propiedad y quizás vamos a revisar responsabilidad extracontractual en algún grado, dentro de las últimas clases que tenemos. Así que nos vemos dentro de una semana, un poquito más. Así que próximo tengan año. buenas fiestas. El próximo año, que tengan muy buenas fiestas. No les voy a saludar para fin de año, pero que tengan buenas fiestas en este tiempo y puedan descansar a algo que sea. Así que nos vemos pronto. Chao, que estén bien. Chao, profe. Felices fiestas para Chao. usted también. Chao, profe, Felices gracias. fiestas. Chao, profe. Chao, profe. Chao, un gusto escucharlos.